Venga, muy buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes. Estamos contentos nuevamente de poder compartir la palabra de Dios. Espero que ahí en sus hogares se encuentren bien y queremos tomar este tiempo para poder enseñar. Vamos a orar para poder empezar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor Señor en este tiempo. Gracias Señor por el tiempo. Permítenos Señor poder compartir tu palabra, poder enseñar y a la vez también que sea de edificación Señor para nuestras vidas. Permítenos en todo tiempo Señor poder crecer espiritualmente. Permítenos poder asemejarnos Señor, transformar nuestro carácter. Permítenos a poder también hallar en todo momento sabiduría, conocimiento Señor a través de tu palabra. Te damos las gracias por este tiempo. Bendice cada vida Señor que en este tiempo escuchará tu palabra y que tú en todo momento Señor nos guardes Señor a cada uno de nosotros. Gracias Padre, te doy por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos llevando durante este mes el tema de madurez espiritual. El día de hoy vamos a ver algunos beneficios que la madurez espiritual nos da. Sabemos que cuando aceptamos a Cristo fuimos transformados y a la vez obtuvimos un nuevo nacimiento. Nuestra condición de bebés espiritual se iniciaba, ¿no? Entonces en ese tiempo, en ese proceso de ser aún bebés, necesitábamos alimento para poder crecer, necesitamos dirección, protección para poder formarnos en ese sentido. Y justamente espiritualmente la providencia, la dirección, el alimento viene de Dios. Y justamente vamos a ver este primer punto sobre un beneficio, sobre el primer beneficio de parte de la madurez espiritual. Vamos a leer un versículo en el libro de Hebreos 5:14. La palabra de Dios dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De una otra manera, ya con el tiempo, en nuestra vida de haber aceptado a Cristo, la idea es que alcancemos esa madurez espiritual, en el que no nos quedemos siendo bebés a pesar del tiempo, a pesar de los años, ¿no? Es una responsabilidad para todos nosotros el crecer, el poder madurar espiritualmente, ¿no? Ya que Dios, por amor a nosotros, Él no desea que nosotros nos trunquemos, ¿no? Que nos estanquemos en esa condición de bebés, ¿no? A lo largo de los años, del tiempo que tenemos de creyentes, debemos de algunos puntos formar, ¿no? Justamente la madurez espiritual va a evidenciar algunas cosas en los hijos que realmente tienen ese sentir, tienen ese deseo de poder buscar a Dios y que justamente su Santo Espíritu les ayude a obtener esa madurez, ¿no? En este versículo de Hebreos que nos habla del alimento sólido para los que han alcanzado madurez, hablamos de aquellos que justamente ya por decisión, por dependencia de que solo Dios los puede ayudar a alcanzar la madurez. Ellos dicen que sus sentidos están ejercitados, ¿no? Están preparados para poder discernir, dicen, ¿no? Discernimiento del bien y del mal. Sabemos que van a haber muchas situaciones en las cuales
va a predominar el deseo de tus propios deseos o la voluntad de Dios. Y justamente para aquel hijo de Dios que ya está fortalecido, que justamente es consciente de la providencia, del cuidado, del sostenimiento de su Creador, el poder, qué decisión tomar ante una situación complicada. En este caso nos habla del poder discernir, dice, entre el bien y el mal, ¿no? Un cristiano maduro evidencia eso, ¿no? O es un beneficio de la madurez espiritual el hecho de poder discernir el bien del mal, ¿no? O la verdad del error, ¿no? En este caso, hay situaciones en las cuales de repente los años los años de creyente simplemente no nos van a valer para manejar las situaciones, o de repente el conocimiento de la Biblia no nos va a valer simplemente en el hecho para poder manejar estas situaciones. A veces vamos a ser controlados por nuestros propios deseos, a pesar de que tengamos conocimiento de la palabra. Pero justamente son beneficios que justamente un cristiano maduro evidencia en su vida, como el de poder diferenciar o el discernir el bien del mal, ¿no? El hecho de poder en todo momento depender de la dirección, de la guía de Dios, ¿no? para esta situación, ¿no? Hay un versículo en Filipenses 4, 8, 9 que también dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nos pide pensar en estas cosas. Lo que aprendisteis, dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sabemos que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir sobre madurez espiritual. Y ese ejemplo de Jesucristo lo asumió también Pablo. Y justamente Pablo también, al haber tomado ese ejemplo de Jesucristo en este caso sobre la madurez, nos dice que él también, que sigan el ejemplo que él tomó de Jesucristo, ¿no? Y justamente él menciona en la parte final, y el Dios de paz estará con vosotros. Sabemos, como les decía, de esta situación en las cuales a veces no podemos saber qué hacer, o como les decía, el hecho de ser cristianos no nos avala simplemente para poder manejar esta situación, ¿no? O el hecho de poder saber la palabra, tener conocimiento de la palabra de Dios, no nos avala a veces para poder, no nos garantiza el poder tomar una decisión correcta, ¿no? Porque justamente involucra de algunos otros beneficios más de la madurez espiritual, ¿no? Como primer punto era identificar la verdad del error. Es un cristiano maduro lo que evidencia esto, el beneficio que le da la madurez. Otro punto también es el que la madurez espiritual dice que forma hábitos piadosos en nuestra vida, ¿no? ¿Y a qué hábitos piadosos nos menciona en este caso la palabra de Dios? Sabemos que como primer punto de un hábito piadoso para poder formar en nuestra vida y que pueda contribuir también a reforzar esa madurez espiritual es el devocional personal diario. Es la búsqueda de Dios diligentemente, ¿no? Para poder pedir palabra de Él, y durante el día que nos pueda acompañar para manejar esas situaciones, ¿no? Refuerza eso, ¿no? El poder estudiar su palabra diariamente, ¿no? Como les decía, son hábitos piadosos que tenemos que ir formando y que también son evidenciados en aquel que ya está en proceso de formación, ¿no? Otra de las cosas, otro de los hábitos piadosos también es el hecho de formar el tiempo de oración, ¿no? Con Dios, ¿no? El poder también tener un tiempo de oración en donde poder reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, el poder agradecerle cosas, el poder no solamente
acudir en tiempo de crisis, en tiempo de aflicción a Él, ¿no? Sino en todo tiempo, ¿no? Dar gracias a Él, a Dios por todo, ¿no? Y justamente ese hábito también implica lo que es una evidencia de la madurez de aquel Hijo de Dios, ¿no? Y como complemento a esto, del tiempo devocional y la oración, viene como un punto importante también el hecho de aplicarlo a través de la obediencia, ¿no? A través de un elemento esencial para poder progresar en esa madurez espiritual que justamente es un beneficio que el cristiano maduro lo tiene, ¿no? Cuando dice, más es nuestro deseo el obedecer a Dios, menos posibilidades van a haber el de poder pecar, porque justamente ya está ese hábito, ya está formado en nosotros. Entonces es ponerlo en práctica, tener la convicción de que estas cosas justamente nos van a ayudar a poder obtener sabiduría, discernimiento para poder hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Y justamente acá en esto de formar hábitos piadosos hay un ejemplo acá, en un versículo de Daniel 6:10. Justamente Daniel nos habla: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vemos aquí, ahí al finalizar el versículo dice como solía hacer antes, ¿no? Era algo que él tenía como costumbre, ¿no? Como hábito, ¿no? Era algo que él ya Dios le había ayudado a formar eso en su vida, ¿no? Sabemos que ante esta situación que él atravesaba, él simplemente tenía la confianza depositada en Dios y sabía que era lo más importante para él adorar a su Dios, ¿no? Sabía que Él estaba con él y que lo libraría de cualquier situación. Y justamente como Daniel tenía 3 veces al día, dice, oraba a Dios y daba gracias, justamente esa es una de los ejemplos, o uno de los hábitos que nosotros también como hijos de Dios podemos tomar, porque recordemos que no fue la única situación en la que Daniel demuestra esa madurez, ¿no? Hay muchas situaciones en el libro de Daniel que Dios nos muestra. Entonces, justamente es el hecho de cuando el hábito está formado en tu vida, no va a haber nada que te lo pueda quitar, ¿no? Y más aún si tú esas cosas lo haces con la providencia, con la dependencia de tu Dios, Él va a fortalecer eso y va a afianzar ese hábito en tu vida y justamente te va a ayudar a poder alcanzar esa madurez que justamente buscamos todos, ¿no? Este es uno de los puntos, de los beneficios de la madurez espiritual, el que forma hábitos piadosos en nuestras vidas. Otro beneficio también que nos da la madurez espiritual es el hecho de reconocer la dependencia de Dios, ¿no? Reconocer la dependencia de Dios. Hay un versículo en Juan 15:5 que habla sobre la vid, ¿no? Jesucristo, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es el hecho de reconocer que si no permanecemos en Dios, este versículo habla de no llevaremos fruto. Entonces, de una otra manera, el hecho de permanecer en Dios, en tu vida se va a evidenciar justamente con frutos cómo está en ese avance, el avance de tu madurez, el progreso de tu madurez, ¿no? Y este versículo justamente nos habla de que nosotros como pámpanos no somos nada si no permanecemos en Cristo, ¿no? Porque recordemos que justamente hoy en día hemos sido salvados por nuestro Salvador Jesucristo, y de una otra manera nuestra vida, Él compró nuestra vida, Él cargó nuestra culpa, Él ya pagó nuestra deuda y nuestra vida le pertenece a Él, y por lo tanto entonces
Justamente nuestra dependencia solamente debe ser para Él. Solamente nosotros debemos en todo momento acudir a Él, ¿no? Nuestra vida, nuestro Señor, debemos dar el lugar que Dios se merece en nuestra vida, ¿no? Que Él tome el control, que Él sea nuestro Señor, que Él dirija nuestros pasos, y justamente, ¿no? Reconocer eso en nuestra vida cuando hay alguna situación en la que de repente pueda atravesar dudas, ¿no? Porque justamente Él en su palabra, Él nos dice, ¿no? Nos dice que tenemos que permanecer en Él, que debemos depender de Él para cualquier cosa. Y justamente en lo que se refiere al ámbito físico, se dice, ¿no? Que mientras uno más crece, más independiente debe ser. Pero en el ámbito espiritual es todo lo contrario. Dice que cuando uno realmente es más maduro, es cuando reconoce que la insuficiencia, ¿no? La insuficiencia y la necesidad de la dependencia de nuestro Dios, ¿no? De su Santo Espíritu, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces debemos si queremos hallar madurez, debemos de reconocer que necesitamos de Dios, que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. No podemos alcanzar madurez y dejar de lado a Dios. No, eso no se va a dar. No, vamos a ir vamos a enfocarnos en algo que no tiene sentido, algo que justamente nos va a llevar al contrario, ¿no? A poder vivir equivocadamente con un concepto errado, ¿no? Con una palabra errada, porque justamente Dios a través de su palabra nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Él no es que nos deja desamparados y a la espera de una respuesta. La palabra de Dios está bien clara en la Biblia, y justamente la dependencia también está el hecho de poder escuchar la voz de Él en ese sentido. Bien, otro de los puntos también en el cual nosotros debemos reconocer y ser beneficiados, algunos beneficios, es el hecho de que mientras hallamos la madurez, mientras nuestra madurez va en progreso, dice que nuestra comunión con nuestros hermanos también cambia, ¿no? O se refuerza, ¿no? Se dice que si tú reconoces la dependencia de Dios, es porque amas a Dios y eres consciente de lo que Él ha hecho por ti. Reconoces lo que Él hace por ti diariamente. Y por lo tanto, si tú reconoces a Dios como el dador de la vida que te da, justamente eso se va a evidenciar con la comunión, el amor hacia tus hermanos, hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo. Recordemos que justamente el cristiano maduro es el que va a contribuir al crecimiento de la iglesia, al crecimiento de los hermanos, que de repente, justamente como les mencionaba, ¿no? A veces hay hermanos en la iglesia que tienen años y justamente no se involucran, no hay cambios en su vida, no hay frutos en su vida, están como que espiritualmente no hubiera pasado el tiempo en ellos. Entonces, justamente uno de los beneficios de la madurez es que valoramos, apreciamos a nuestros hermanos por la situación en la que están, y otros para que si en su situación de seguir ellos estando como unos bebés espiritual, el poder de una otra manera contribuir a que ellos crezcan, animarlos, el poder ayudarlos de repente, o de repente también enseñarlos, ¿no? Son cosas en las cuales justamente la madurez se va a evidenciar de esa manera en cada hijo de Dios, ¿no? Porque justamente la iglesia trabaja en base a una unidad, ¿no? Y la unidad viene de la cabeza, que es Cristo, ¿no? Enfocados en lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y justamente estamos para poder animarnos los unos a los otros, ¿no? Porque
individualmente no podemos hacer las cosas en la iglesia, ¿no? Justamente somos un cuerpo y como cuerpo siempre tenemos que estar en ese sentido de ejercitarnos, de poder animarnos, de poder contribuir, de servir a Dios en la iglesia, ¿no? Tenemos que edificar al cuerpo de Cristo. Ese es uno de los puntos en los cuales también es un beneficio de la madurez espiritual, ¿no? El trato, la comunión con nuestros hermanos. Otra de las cosas también que nos revela Dios en lo que se refiere a la madurez espiritual es el hecho de manejar las situaciones en una situación difícil, ¿no? Fortaleza y seguridad de nuestra fe en tiempos difíciles. Sabemos por, por palabra de Dios la situación que atravesó Josué, ¿no? Que fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado injustamente, todo con un propósito. Pero justamente antes de ver el propósito final, vemos lo que tuvo que pasar a José, perdón, ¿no? Tuvo que ser vendido, sus propios hermanos lo vendieron y fue encarcelado, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese tiempo difícil para él, él en todo momento esperó en Dios, ¿no? Dios estaba con él, Dios tenía un propósito para su vida, Dios tenía todo planificado. Y justamente a veces hay unas cosas en las cuales de repente nosotros ignoramos esas cosas, ¿no? Estos personajes bíblicos, en este caso Josué, siendo un ejemplo, ¿por qué no tomar algunas situaciones como para nosotros también poder reflexionar y poder saber actuar ante esas situaciones? Recordemos que Dios tiene planes para nuestra vida. Dios tiene un propósito por el cual te creó, ¿no? Y justamente como dice la palabra, Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, ¿no? Él desde ya sabe la vida que vamos a afrontar. Entonces, como tal, justamente en esta situación difícil, Él justamente él quiere que nosotros seamos, en este caso como José, ¿no? Que nuestra fe, que nuestra confianza en Él esté primero por sobre todo, ¿no? Porque son cosas que, como les mencionaba, como les decía, es el hecho de poder tener la seguridad, de poder que nuestra fe en Dios permanezca aún de esa situación difícil, ¿no? Así también como pasaban los años y Abraham y Sara ya eran avanzados de edad y no podían tener el hijo esperado, pero justamente la fe de Abraham era el hecho de creer al Dios a su Dios que le dio esa promesa de que de él haría una descendencia, ¿no? Entonces, a pesar de eso, a veces, como les mencionaba, hay dudas, ¿no? Dudas que tenemos, hay situaciones, nuestra misma condición, nuestra misma naturaleza hace que a veces que luchemos contra esas cosas. Pero justamente recordemos, hermanos, hermanas, que Dios nos prepara para esas cosas, ¿no? El tiempo dedicado a Dios en el estudio de su palabra, en la oración, en la obediencia, en el hecho de poder tener la relación con nuestros hermanos. De una u otra manera, todo suma para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, ¿no? Somos conscientes que somos instrumentos de Dios para realizar su obra. Cada día nosotros debemos de acudir a Él, debemos de formar estos hábitos y que justamente esos hábitos, una vez formados en nuestras vidas, puedan ser manifestados para poder animar a otros, para poder edificar la vida de otras personas, ¿no? Así como en este punto el cual les menciono, como el de tener la fortaleza, el beneficio de la fortaleza y seguridad de nuestra fe en tiempos difíciles, es el hecho de que
en este tiempo en donde se vive una situación poco común para nuestra generación, es donde justamente Dios, debemos de depender más de Dios, debemos de refugiarnos en Dios, debemos de fortalecernos en las promesas de Dios, porque justamente Él hasta hoy en día nos mantiene firmes gracias a su misericordia. Y gracias a su misericordia es que mantiene el gozo, mantiene la fuerza, mantiene la convicción de saber que estamos haciendo lo correcto. Saber que estas cosas nos van a edificar, esas cosas nos van a alcanzar a poder a llegar a ser maduros. Entonces, busquemos eso, hermanos. Busquemos alcanzar y poder asemejarnos al carácter de Cristo, ¿no? Justamente esa transformación se va a dar poco a poco, pero siempre y cuando tu corazón, tu búsqueda a Dios, tu amor hacia Dios pueda ir en búsqueda diariamente, ¿no? No solamente cuando las situaciones estén complicadas, sino en todo momento, ¿no? Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es lleno, nos transmite esa paz para poder en todo momento saber manejar esta situación. En todo momento Él está con nosotros, en todo momento Él nos demuestra que nos ama, y esa madurez es la que espiritual es la que nos va a ir dando estos beneficios de poder saber qué es lo que viene de Dios, ¿no? Qué es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Anhelamos en todo momento que esa búsqueda sea intensa, anhelamos que esa búsqueda también tú la puedas tener, que tú también puedas crecer espiritualmente, fortalecer, ¿no? Y podamos en todo momento ser de ayuda unos con otros, ¿no? Para poder alcanzar esa meta de ser maduros espiritualmente. Todo con el propósito de poder hacer la voluntad de nuestro Dios para su obra. Bien, es un tiempo para poder, espero que haya sido este tiempo de poder compartir la palabra de Dios, y espero que pueda edificar su vida en parte de lo que se ha mostrado, y pidiendo siempre también la dirección, la sabiduría de Dios para poder entender ahí en nuestros hogares también. Bien, vamos a poder dar gracias a Dios por este tiempo, y así también animándoles que siempre mantengamos el tiempo de estar conectados para poder domingo a domingo poder aprender más de Dios. Vamos a orar para poder despedirnos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde tú nos has dado, Señor, donde tú has permitido, Señor, el poder dar tu palabra, el poder, Señor, aprender de los beneficios que podemos obtener a través de la madurez espiritual. Permítenos, Señor, poder alcanzar esa madurez día a día. Permítenos que nuestra relación contigo vaya progresando, que podamos formar hábitos piadosos en nuestras vidas, que podamos discernir, Señor, del bien, del mal, Señor, que podamos también nuestra relación con nuestra comunión con nuestros hermanos en la iglesia también, Señor, pueda ir creciendo, pueda ir edificando, siempre con el propósito, Señor, de poder dar a conocer tu nombre, Padre. Permítenos en todo momento, Señor, estar dispuesto a servirte, a poder involucrarnos, Señor, en tu obra. Sabemos que hemos sido creados para eso, y sabemos también que eso nos llena de gozo, Señor, y nos da gusto vivir así, Padre. Gracias, Padre, también, porque tú cuidas cada corazón, Señor, que te escucha en este momento, y así también tú guardas la vida, Señor, también de cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres el sustentador, el dador de vida, que tú nos transmites la paz, Señor, cada vez que nos dirigimos a ti, y en todo momento estamos agradecidos por esas misericordias de parte de ti, mi buen Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos y cuídanos y guárdanos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, estaremos nuevamente en contacto en una próxima transmisión. Dios le bendiga.